Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me corresponde a mí este tema. Quiero, como no, pues agradecer a la organización, al doctor Manito, la amabilidad de invitarme para un tema relevante porque hay mucha información, mucho paciente con fibrilación auricular y información de vida real que a veces nos aclara los conceptos, a veces nos puede confundir. Yo voy a dar unas pinceladas y voy a sacar unas conclusiones. Vamos a presentar, hay registros de vida real que nos dan una información muy útil. Este es el Garfield, hay otros como el Orbit AF, que nos informan en distintas cohortes pues, cómo va variando el tratamiento de la hipertensión, de la fibrilación auricular. Y vemos cómo hay un incremento de los pacientes anticoagulados globalmente y cómo los nuevos anticoagulantes se han ido introduciendo de manera progresiva. Llamar también que nos dan información de que aún hay un porcentaje no despreciable de pacientes que no están adecuadamente anticoagulados. Luego, esa es una información de la vida real esencial para tomar medidas y anticoagular adecuadamente a nuestros pacientes. ¿Por qué es necesaria la información de la vida real cuando tenemos los grandes estudios? Pues porque muchos de los pacientes que vemos no hubieran entrado en los grandes estudios. Tenemos distintos fármacos, aquí está un poco por el orden en el que han ido apareciendo, con distintas características clínicas, no vamos a comentar nada de esto, que nos han puesto sobre la mesa estudios principales o pivotales, como se dice, con distinto diseño, que es lo que se pone aquí, distinto seguimiento, distintas dosis, con distinta composición de los pacientes, y eso es importante. Tenemos, pues vemos el porcentaje de pacientes hipertensos, con insuficiencia cardíaca y variaciones sustanciales. El riesgo del paciente es distinto, el que ha entrado en un estudio y el que ha entrado en otro. Y incluso cuando queremos ver dentro del riesgo tromboembólico utilizando el CHADS, que es el que se ha utilizado en la mayoría de los estudios, pues la media es distinta. La mayoría andan alrededor de 2 menos el Rocket AF que se hizo con Rivaroxaban, que era de 3,5, pacientes con mayor riesgo. El problema es que necesitamos información de pacientes que no están en no se han incluido en los estudios y también necesitamos información de tratar de ver qué fármaco puede ser mejor. Y eso es natural. Los médicos habitualmente tomamos decisiones, estimamos probabilidades y no siempre acertamos. Lo cierto es que en los últimos años, esto es una pequeña búsqueda bibliográfica que hice, los estudios de vida real sobre los anticoagulantes pues han proliferado muchísimo. Aquí tal se paró cuando se publicó a mitad del año pasado. Yo tengo la impresión que han disminuido bastante últimamente, aunque presentaré al final un par de ellos que se han comunicado en el último congreso, en el AJA, pero ya veis que son muchos. Y a veces la falta de información es mala, pero muchas veces también el exceso puede llevarnos un poco a cierta confusión si no sabemos, creo yo, poner en perspectiva la información que nos pueden dar este tipo de estudios, que es bastante relevante. Yo he seleccionado 5 que me han parecido relevantes por algún motivo. Hay 400, cada uno con su calidad, no todos son iguales, y vamos a ir muy rápidamente sobre estos 5 para ilustrar un poco lo que no podemos encontrar, y son los que mejor diseñados están. Este pues, es un estudio hecho a nivel en Dinamarca, cogiendo todo un país. Pongo aquí unas pequeñas características. Dinamarca también tiene unos registros de mucha calidad y lo mismo que se ha comentado antes de Suecia, pues nos da información que prácticamente incluye a toda la población. Son pacientes que comienzan a utilizar todos los anticoagulantes y solo, y esto es importante porque luego haremos algún comentario, incluyen pacientes con la dosis estándar, porque un aspecto, ya voy diciendo, que debemos tener en cuenta es qué dosis estamos utilizando. Y, bueno, pues lo siguen, ven y observan en... Uy, perdón, que se ha ido. Ya no sé si... Sí, que le he dado para atrás. Aquí tenemos en rojo el Sintrón, la warfarina en este caso, y vemos cómo dabigatran, apixaban tienen menor tasa. Aquí estamos hablando de sangrado mayor, de mortalidad, y sin embargo Rivaroxaban se comporta similar a Sintrón. Ya nos llama un poco la atención porque en el estudio pivotal que hizo Rivaroxaban no se encontró eso en principio en cuanto a la reducción, porque si no tendríamos ese problema. Entonces, la conclusión sería esta: fueron asociados con un menor riesgo de cualquier sangrado. Y vemos que no solo sangrado mayor, sino cualquier sangrado, hay 2 curvas claramente separadas. ¿Sí? Rivaroxaban está casi al mismo nivel que el Sintrón, que la warfarina. Podemos decir que son pacientes que inician el tratamiento, no es aleatorizado.
Probablemente, digo yo, los médicos que hemos leído los estudios principales nos hemos hecho un perfil del uso del fármaco y a lo mejor, tampoco lo sé, estamos utilizando determinado fármaco en determinada población que en determinado estudio ha demostrado beneficio y que esos pacientes que tienen más riesgo también pueden tener mayor riesgo de sangrado, porque si no, dice, bueno, entonces, que no dio en el estudio, da algo distinto. Pero continuamos avanzando con la información. Y aquí tenemos que para esto sirven también los estudios en vida real en pacientes ancianos. Ya habían los estudios, pero bueno, es bueno saber obtener información en poblaciones que no hubieran entrado en el estudio y ver qué pasa. Pues se hace un análisis, en este caso, pacientes mayores de 65 años, con las dosis máximas, y aquí se compara solo dabigatran y rivaroxaban, y nos encontramos, comparando ambos, que dabigatran hay diferencias en cuanto a mayor, de nuevo con rivaroxaban, sangrado gastrointestinal, hemorragia intracerebral, casi no la hay, pero hay una tendencia, y no hay tampoco de muerte, ¿no? En todos realmente hay tendencias, aunque veis el intervalo de confianza, tal, pero nos dibuja algo parecido a lo que hemos visto. Parece que rivaroxaban, pues evidentemente se comporta con eso. Pero hay, de nuevo, creo yo, un sesgo en cuanto a la selección de los pacientes. No está aleatorizado. Y ahora haremos también algún comentario que el doctor de la Torre ha dicho, porque las estrategias que se usan aquí muchas veces es el propensity score, que trata de igualar a los grupos de pacientes, pero no siempre lo consigue. Y en estos estudios, vamos, casi nunca lo consigue, hay un sesgo de selección en el paciente que es imposible de evitar. Pero vemos que aquí se encuentra una diferencia sustancial, en principio una tendencia clara en las dos curvas, e incluso, ahí me llama la atención, que dabigatran, que en su estudio principal es el único que demostró que reducía los eventos, los ictus tromboembólicos, porque los otros hay una tendencia, pero no lo hay, aquí tiene más ictus que rivaroxaban. Entonces estamos encontrando cosas que no coinciden, es otra perspectiva de la información en comparación con los estudios aleatorizados. Y uno de los problemas que conviene que miremos, estos números no hace falta verlos, pero cuando uno ve material y métodos, esto solo está basado en registros. Los registros se codifican las patologías. El que registra la patología no lo hace lo mismo que en un estudio prospectivo, que el médico está mirando y mira a ver y tal. Aquí se mira para atrás y algunos de estos registros son con sentido económico, de cobrar lo que me pagan por el paciente. Y no se sabe tal. Entonces, con lo cual, fijaros, ¿cuántos códigos hay para sangrados, eventos de sangrado extracraneal? Cuando yo comparo dos estudios, dos registros de estos, miro a ver si realmente en material y métodos han incluido lo mismo, porque si a lo mejor no ha incluido lo mismo, me está quitando alguna información relevante. Punto primero. Yo creo que los médicos ahora, la mayoría por lo menos, tenemos una cierta formación para analizar un estudio aleatorizado, prospectivo, tal. Pero nos falta información y formación para comprender y analizar estudios de este tipo, porque la mayoría de los estudios no te ponen esta información, de los estudios hechos con registros y los estudios en vida real. Conviene ir a ver estas diferencias, primer punto. Otro de los estudios que he seleccionado, y aquí tenemos comparación, de sangrado mayor, que es otra de las cosas que se han hecho. Hasta ahora hemos estado viendo información que nos decía si sangran menos y si se mueren menos, pero han proliferado la información... Uy, perdón, tenía que llamar la atención de alguna forma. Ha proliferado la información de una manera, diversos estudios en los que solo han valorado la seguridad y solo se fija en el sangrado, con los distintos fármacos, y el doctor Lip ha jugado un papel importante en muchos de estos estudios y se ve en la información que él aporta cómo apixaban suele comportarse mejor que el resto de los fármacos. Aquí lo que hace es comparar con varfarina, que está en rojo, y cada uno lo compara con varfarina, y de nuevo sale el culpable, que no digo yo que no lo sea, no me entendáis, simplemente estoy poniendo los estudios tal, que es más o menos similar, ¿eh? Entonces lo vemos y el riesgo de sangrado pues, es menor con dabigatran y tal. Información, como digo, he puesto esto como ejemplo, pero hay mucho, pero solo nos está hablando de la seguridad de poca hemorragia, ¿no? Aquí traigo este estudio porque es hecho con
dabigatran, pero por su número, está hecho por las autoridades americanas, como fue el primero en salir, pues tiene más de 700.000 pacientes. Por eso lo he traído, por su relevancia, no por insistir en uno ni en otro. Los diseños son parecidos y vemos también cómo dabigatran, que aquí está en negro, comparando con warfarina, confirma datos que para esto también sirven los estudios en vida real, realmente ver si lo que hemos observado en un estudio aleatorizado, prospectivo y tal, pues si se confirma en la vida real. Y realmente, pues aquí tenemos que se comporta razonablemente, se comporta como esperábamos, incluso con reducción de mortalidad, reducción de los sangrados, cosa que contrasta con lo que hemos encontrado en otros estudios. Y en esta gran muestra, y aprovecho para señalar que aquí, que compara 150 con 110, no se observa que haya mayor datos sobre infarto, mayor incremento de infarto en ninguna de las dosis de dabigatran. Corta claramente la línea de igualdad, lo digo por lo que se ha comentado previamente. Y en lo que sí se observa hay reducción de la hemorragia intracraneal. Y lo otro, no hay diferencia entre las distintas dosis. Aquí se compara en y por eso lo traigo, porque todos han ido a las dosis altas. Aquí han dicho, y ahora veremos qué porcentaje de pacientes estamos utilizando dosis bajas. Todos los fármacos tienen unas indicaciones para utilizar las dosis bajas, que han demostrado en los estudios pivotales. Algunos han incluido más pacientes, en otros menos pacientes con dosis bajas, y sabemos los que no pueden aportar. ¿Y qué encuentran estos autores? Datos de registro también. Pues nos encontramos alguna cosa curiosa. En cuanto a cualquier sangrado, rivaroxaban sigue estando aquí al lado de warfarina, pero llama la atención que apixaban aumenta el riesgo de sangrado. Curiosamente, dabigatran sale mejor. Y aquí, que estamos con riesgo de sangrado mayor, pues rivaroxaban y apixaban están muy próximos. De hecho, no hay diferencias entre ellos. Y ictus isquémico, la tasa es mayor con apixaban. ¿Eso se veía en el estudio pivotal? No. Incluso en mortalidad tenemos aquí que rivaroxaban y apixaban tienen mayor mortalidad que warfarina. Si uno ve esto, ¿quién va a probar el fármaco? Con lo bien que están los pacientes con síndrome. Luego, entonces, los estudios en vida real sirven para lo que sirven, pero ojo con la información que nos dan, que a veces puede uno marearse. Ya he visto que una vez uno sube, el otro baja, es como la bolsa. Estos son, lo traigo, dos estudios que se han presentado, similares, en la que vemos que están hechos también por el doctor Lip, que hacen apixaban con dabigatran, apixaban con rivaroxaban, dabigatran con rivaroxaban, y en pues apixaban sale, aquí sí compara ya ictus y sangrado mayor. Habéis visto que en alguno de los previos solo era sangrado, y lo que queremos es que no sangren, pero sobre todo que no tengan ictus, porque van a sangrar con agua, no sangran. Y vemos que pues, compara y apixaban sale bien en comparación con los otros, y aquí hace otra comparación similar. Al final, tal. Esto lo he traído porque nos hemos centrado, antes de pasar a hablar un poco de las diferencias entre los estudios y cómo podemos poner sentido en esta información que puede ser discordante. Un estudio que está ahora mismo en el último número del JACC, que se ve, sabéis que los pacientes anticoagulados hay cierto grado de deterioro de la función renal. Y se ha visto que poniendo warfarina como referencia, pues resulta que los nuevos anticoagulantes disminuyen ese deterioro de la función renal, pero el que más lo disminuye es dabigatran, el deterioro progresivo, el siguiente rivaroxaban, y apixaban es el que menos. Estos datos ya se habían visto en los estudios pivotales, en un análisis a posteriori. Pero hay una editorial que la acompaña y dice, ojo, aunque confirma lo que se ha visto en los estudios principales, esto también es dato de registro, por eso lo traigo. Hay que tener cuidado porque el seguimiento que se ha hecho a estos pacientes no iba dirigido específicamente a ver la función renal, y puede que haya una preselección de pacientes que sea distinta, tal. O sea que el hacer un propensity score no quiere decir que igualemos a los pacientes. El propensity score no sustituye a un estudio aleatorizado. Eso que vaya quedando claro, como yo creo que ya con estos datos podemos sacar esa conclusión, por lo menos. Es distinto. Y de pronto, hace unos meses surge este estudio. Datos en registro
que coge a los pacientes, hemos hablado de dosis altas, dosis bajas, y nos encontramos que hay un porcentaje de pacientes que tienen una indicación renal para reducir la dosis, pero que no se les reduce, cosa que pasa muchas veces. Están sobredosificados. Y aquí hay otros pacientes que no tienen indicación para reducir la dosis y, sin embargo, se les reduce, que es más frecuente, y están infradosificados. ¿Y qué pasa? Pues hay un ligero aumento en los que están sobredosificados, un ligero aumento de las hemorragias, y en los que están infradosificados hay un ligero aumento de las trombosis. No estamos haciendo bien las cosas en ese porcentaje de pacientes. Pero cuando desglosamos por fármaco, resulta que rivaroxaban y dabigatran, incluso aunque no estén bien, vemos que el aumento de la hemorragia es mínimo, que es el azul, veis aquí, y el tema de la ictus lo siguen reduciendo. Pero apixaban a dosis baja aumenta un poquito la hemorragia, pero el ictus se incrementa sustancialmente. Probablemente, y eso es especulativo, la dosis baja de apixaban es la mitad de la dosis alta, en los otros no es la mitad. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y uno diría, bueno, pero estos son los americanos, que están, como hemos visto en la tensión, que están medio locos y hacen lo que sea. Yo he tenido acceso, y no voy a decir las vías, a lo que se vende realmente en Toledo de las dosis de los distintos anticoagulantes en el primer semestre. No es que la farmacia tal, esto es lo que sale de las farmacias. Y nos encontramos en azul dosis baja y en marrón dosis alta. Fijaros qué porcentaje de pacientes de dabigatran, de rivaroxaban, de apixaban y de edoxaban están tratados con dosis bajas, que son un 40-50%. Algunos tienen indicación. Es más, algunos en sus diseños de los estudios, dabigatran y edoxaban, hay un brazo que nos enseña lo que dice la dosis baja. Edoxaban, incluso para decirnos que la dosis baja no va bien, y de hecho no se ha comercializado de entrada, se hace por ajustar por el riñón. Luego, probablemente nosotros no lo estamos midiendo como los americanos, pero nos puede estar pasando, y los neurólogos nos dicen, que siguen viendo ictus de pacientes anticoagulados. Ahora, unas pocas diapositivas para decir, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Los estudios aleatorizados y los registros dan información complementaria. Evidentemente, los estudios aleatorizados pues están controlados, se miden muy bien las variables y tiene el problema de que a veces el enfermo está tan seleccionado que es difícil extrapolar la información. Eso es cierto. Pero ojo con los registros, que son retrospectivos, son observacionales y sirven para generar hipótesis, pero no para establecer comparaciones directas entre fármacos, porque muchos de estos estudios, que he comentado algunos de ellos, publicados en revistas de gran impacto, luego dicen, bueno, quisimos ver si la dosis estaba ajustada a la función renal. Y te pone el autor, uno que hay en JAMA Internal Medicine, dice, pero no teníamos la creatinina. ¿Perdone? O sea, que los registros hay que ver qué variables tienen y cuando ajustan, ¿por qué ajustan? Unos están más ajustados y otros menos. Poniendo un ejemplo, una cosa sería así y la otra sería esto. Que esto no quiere decir que no sirva, y aquí hay mucha información de Big Data. Hay que tener también datos en cuanto a la calidad de esa información, pero esto nos da información, pero aquí si uno se cae, si uno echa el pie antes o después lo vemos, allí puede ocurrir un montón de cosas que no conocemos. Lo que no podemos es querer pedirle a esto la información que sacamos con este. ¿Para qué sirven también? Y lo he traído esto porque es una publicación muy reciente en el que hacen otros metaanálisis, todo lo que queráis. Y incluyen 28 estudios y al final dice una cosa importante, dice, este metaanálisis confirma los datos fundamentales de los estudios aleatorizados. Y aquí da diferencias entre uno y otro, pero no se moja para decir este es mejor que el otro, es peor que el otro, porque no sabemos si las poblaciones serán distintas. Y hay un sesgo en la selección que nosotros partimos. Y yo sé que este paciente tiene más riesgo, a lo mejor utilizo este fármaco. Si este tiene menos riesgo, utilizo este otro. Y cuando veamos y analicemos los datos en vida real, debemos valorar 4 variables, al menos. Una es si el paciente se está tomando el tratamiento. En un estudio prospectivo, más o menos lo sabemos. Más o menos. Pero en un registro administrativo, tú sabes, algunos pueden ver si lo sacan de la farmacia, o sea que puedes afinar, pero ojo a eso. Luego, ¿qué dosis se está utilizando? Ya hemos visto, la dosis baja a veces puede ser contraproducente si no está ajustada a la función renal. Debemos ver la eficacia, porque lo damos para reducir los eventos isquémicos. Y por último, la seguridad. Si solo vemos información de seguridad, pues a lo mejor resulta que la dosis es baja, es menos eficaz y sangran menos.
No digo yo que eso pueda ocurrir, pero ya habéis visto que el problema puede realmente ser cierto. Y esto es un análisis de decir, bueno, distintos estudios, estos son datos en vida real, con rivaroxaban, puesto que ha salido peor en todos, y no digo yo que no lo sea, o sea que el estudio lo único que digo es que ojo al comparar. Pero lo cierto es que en esta comparación que hicieron con registros que tienen ellos en datos en vida real, utilizando solo el chatbot, que es una forma de ajuste limitada, tiene en cuenta una serie de variables, pero dos pacientes que tengan el chatbot similar no quiere decir que sean iguales. Si pensáis las variables que tiene, hay otras muchas cosas que empeoran al paciente. Pero veis que es lo que quiero muchas veces, que es lo que quiero transmitir. Los episodios hemorrágicos van disminuyendo a medida que el riesgo del paciente disminuye. Luego, si no tenemos bien conceptuado el paciente, por mucho que hagamos el propensity score, pues cualquier fármaco que tú lo das en un paciente de más riesgo, que el riesgo de sangrado va muy unido al riesgo tromboembólico, te puede dar esto. Entonces, la información es útil, es relevante, y ya para terminar, pues está claro que los estudios en vida real son útiles, pero tienen sus limitaciones. No pueden sustituir a los estudios aleatorizados y controlados, y con ninguno de estos registros, ni la EMA ni nadie va a registrar un fármaco. Ya he visto que en algunos casos nos daba una información totalmente contraria. Bien es cierto que las agencias están trabajando para desarrollar registros con calidad suficiente para que puedan servir y apoyar el aprobar un fármaco. O sea, que se está trabajando y eso es mejorable, pero por desgracia no es lo que de momento tenemos. Son estudios retrospectivos, por lo que tienen las limitaciones propias de cualquier cosa de nosotros que se haya puesto a mirar para atrás, de hace 5 años, a uno le falta la creatinina, al otro el tiroides, al otro tal. Muchos tienen eso, pero ojo. Y deben ofrecernos información, como digo, sobre estos datos, para que nos complemente la información que nos han dado los estudios clínicos fundamentales aleatorizados, que han demostrado claramente que todos los nuevos anticoagulantes, y por eso los usamos, son al menos tan eficaces como los antivitamina K, como el Sintrom o la warfarina, y en muchos casos más eficaces, y son mucho más seguros, disminuyendo las hemorragias, sobre todo la hemorragia intracraneal. En eso estamos de acuerdo. Luego ya veremos en un perfil o en otro donde se comporta, pero recuerdo que los estudios se han hecho en contextos distintos. Y esta es mi última diapositiva. Muchas gracias.